Mi querido, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos. Hoy llegamos al capítulo 10. Este es un salmo de invocación a Dios en un tiempo de prueba. Al igual que el Salmo capítulo 9 que estudiábamos hace un par de semanas atrás, el Salmo capítulo 9 y el Salmo capítulo 10 también siguen el mismo estilo literario de los hebreos. Es un acróstico en el alfabeto hebreo. Pero es interesante que este Salmo capítulo 10 es su clamor a Dios para que el Dios soberano, el Dios todopoderoso, pueda intervenir en la vida de su Hijo. Porque Él va a ver, como dice casi al final del capítulo 10, vamos a ver el hombre de la tierra. El hombre de la tierra, que es una expresión que me hace pensar en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, donde habla de los terrenales, que es hombres de la tierra, hombres en maldad. Y aquí vemos un clamor. David llama a Dios a obrar específicamente frente a sus enemigos. Él también ha clamado frente a situaciones difíciles. Ya lo hemos visto en los salmos anteriores. Es un llamado, es un pedido de socorro. Llama, apela a Dios, apela a la santidad y la soberanía de Dios para que Él intervenga en su vida. Vamos a ver acá en este salmo cómo David refleja su corazón, su perplejidad, pero también él clama la soberanía y él ve que la justicia de Dios se establecerá en esta tierra. Sin embargo, él reconoce la maldad de los hombres. A veces nosotros nos preguntamos cómo es posible. En este mundo hay mucha maldad, hay mucha injusticia. Yo sé que uno de los argumentos en contra del cristianismo es por qué si hay un Dios que es bueno, si hay un Dios que es amor, ¿por qué hay tanta maldad en esta tierra? Y sí me parece una pregunta lógica, pero no debemos olvidar que el hombre, Dios le dio la capacidad al hombre de tomar decisiones. Y mucho de lo que hoy nosotros vivimos, enfrentamos, es producto de nuestras propias decisiones. Dios no nos creó como robot, Dios nos dio la capacidad de decidir entre el bien y el mal. ¿Qué podemos aprender de este clamor del salmista? En primer lugar, vamos a ver al observar verso 1 y 2, la confusión que tiene el salmista, la confusión de aquel que se siente oprimido. Yo no sé si tú has hablado con personas que se sienten oprimidas, que se sienten bajo presión. A veces es por una situación injusta en su hogar, en su trabajo, o por un cónyuge que es un dictador, o sencillamente por haber vivido en un país en dictadura. Viene la confusión y el salmista dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Al comenzar este salmo nos encontramos con una pregunta que muchas veces, tarde o temprano, nosotros también la hacemos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Es en esos momentos donde parte de nuestro corazón, en cierta forma, se revela porque hay duda, porque hay confusión, porque nuestra mente a veces no quiere aceptar que de Dios permite lo bueno, pero Dios muchas veces también permite lo malo. A veces criticamos tanto a Tomás en su incredulidad. Y a veces al mirar cuadros en mi vida, momentos difíciles, no somos muchas veces como Tomás, pero tal vez escondemos nuestra perplejidad, nuestro temor, nuestras luchas, la confusión del oprimido. Es cuando nuestra fe sufre y sentimos ese dolor. Este pesar está afectando al salmista y él piensa que le falta algo de dónde tomarse, le falta algo de dónde aferrarse, porque la pregunta es, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Déjame decirte que en medio de las pruebas, lo sabemos a la luz de las Escrituras, en medio de las dificultades, Dios siempre está en el mismo lugar. El problema es que a veces no lo vemos, porque los problemas, las circunstancias, las olas, la tempestad, el sufrimiento, nos nublan la vista y dejamos de poner nuestra confianza en el Señor. Mira su oración. Con arrogancia el malo persigue al pobre.
Casi es el resumen de la historia de los poderosos en contra de los pobres. La arrogancia es el sentimiento de superioridad que se desarrolla en un individuo que se cree mayor, ya sea en conocimiento, en poder, en información, en habilidad sobre otros. Y en vez de tener misericordia y gracia, se vuelve un déspota. Este arrogante tiende a dar caza, a perseguir al pobre. Es histórico el abuso a través de nuestra historia de los ricos en contra de los pobres. Ahora es interesante, aquí el salmista ve esto, será atrapado en los artificios que ha ideado. Esta es la oración del salmista. El salmista ve la injusticia. Ve cómo el que tiene poder, el soberbio persigue al inocente y no para bien, sino para dañarlo. Y en su interior el salmista dice, espero que en algún momento caiga en su propia trampa. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Ahora, si bien es la oración del salmista, es un principio que recorre todas las escrituras. Sabemos que todo aquel que viola la ley de Dios, que la incumple, tarde o temprano, tendrá consecuencias. Ya lo hemos hecho mención de esto en otras oportunidades. Si usted viola las leyes de tránsito, tendrá consecuencias. Si usted quiere violar la ley de la gravedad, tendrá también consecuencias. Si violamos leyes emocionales, habrá consecuencias emocionales. Si violamos leyes espirituales, habrá consecuencias espirituales. Pero a veces nos confundimos y la pregunta es, Señor, ¿por qué? Es cuando reaccionamos emocionalmente, cuando reaccionamos perdiendo la vista de que el Dios soberano tiene control de todas las cosas. ¿No te has preguntado a veces, cómo puede ser que personas obren tan mal y sigan viviendo en paz? ¿Te has preguntado? ¿Cómo que no se dan cuenta? Tal vez nosotros creemos que viven en paz. ¿Realmente viven en paz? Creo que ellos están en una lucha continua todo el tiempo. Veamos en segundo lugar, hemos observado la confusión del oprimido. Vemos ahí el corazón del salmista delante de Dios y él también presenta a aquel perseguidor, aquel que es el soberbio. Observa ahora, él va a hablar sobre el arrogante, va a hacer mención las características de los opresores, cómo son estos de la tierra, cómo son estos hombres y mujeres que hacen daño a los demás. Los dos primeros, los versículos 3 y 4, encontramos su actitud. ¿Cuál es? Observa el verso 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. ¿Ves la soberbia? ¿Ves la arrogancia? Es típico del malo que se jacte de lo que piensa hacer, de su capacidad para tramar, su arrogancia. ¿Bendice? ¿A quién? ¿Al codicioso? ¿Y desprecia? A Jehová. Es que es cierto. El que quiere buscar riquezas se va a convertir en un enemigo de Dios, porque Jesús bien lo dijo, no podemos servir a dos señores. Ahora, dice él, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Es típico del hombre malo, su arrogancia. Bendice al codicioso. ¿Por qué? Porque trabajan juntos, engañan juntos. De su deseo loco por enriquecerse, blasfema y renuncia a Dios. Es interesante que Jesús, cuando habló de los terrenos, dijo que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, en Mateo capítulo 13, verso 22, ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Las riquezas traicionan las convicciones, las prioridades. Algunos han dicho que la ocasión hace al ladrón. No debe ser así en un creyente. Un creyente debe tener firme convicción. Pero a través de los años, tanto de ministerio, he visto lamentablemente muchos creyentes caer en este pecado de la codicia del dinero. Tal vez cuando no se rinde cuenta, cuando nadie nos observa, el corazón humano es tan tentable. Es por eso que es importante en la vida de los creyentes la integridad y el testimonio. Observa lo que dice el verso 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios.
¿Por qué? Los hombres no buscan a Dios porque piensan que no lo necesito, no necesito nada, me bastan mis manos, no tengo necesidad de Dios. A nosotros nos ocurre en este país, un país de primer mundo, donde la gente que se esfuerza puede obtener lo que quiere. Y lo hemos visto, cuando le queremos hablar de Dios, no necesitan a Dios. ¿Por qué? Porque con sus manos ellos logran obtener todo lo que desean. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Él dice, Dios, no te necesito. Sabemos que es imposible pretender servir a dos señores. En Mateo capítulo 6, verso 24, Jesús dice así, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es por eso que el malo, el soberbio, el arrogante, dice el verso 4, el malo, por la altivez de su rostro, ¿qué pasa? No busca a Dios. ¿Por qué no lo busca? Porque el que cree, él cree que no lo necesita. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por su estilo de vida, por su autosuficiencia, no siente ninguna necesidad de Dios, por lo tanto vive como si Él no existiese. Hoy se llaman agnósticos o se llaman ateos. No necesitan a Dios, pero lamentablemente son aquellos que están describiendo o redescribiendo los valores familiares, los valores morales. Pero como no tienen en cuenta a Dios, Dios está fuera de su ecuación. No se necesita a Dios. Vemos acá entonces las características de los opresores. En primer lugar, versos 3 y 4, la actitud. Observa conmigo versos 5 al 6, su accionar, cómo se conducen. Mira lo que dice el verso 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. En otras palabras, son torcidos porque su motivación son equívocas. Recuerda que para aquel que es codicioso y aquel que quiere hacerse de ganancias, el fin justifica los medios. Las Escrituras dicen que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Obtienen sus riquezas, no del esfuerzo, no del trabajo, sino del engaño, del robo, de la intimidación. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, es decir, que cuando comienzas por ese camino de error, casi es irreversible volver atrás. Solo la gracia de Dios puede cambiar ese corazón. Mira lo que dice, lo que piensa él. Tus juicios los tiene muy lejos de su vida. ¿Por qué? Porque para él las normas de Dios, las normas que Dios ha establecido para los hombres, esas prohibiciones coartan su propia libertad. Muchos de nosotros, me pasó a mí, es posible que le pasó a usted o a quienes nos oyen o nos ven, que no vinieron al Evangelio porque creían que venir al Evangelio iban a perder libertad. Pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libre. El Señor nos ha libertado, pero para estas personas, los comandos, las enseñanzas del Señor están en contra de sus intereses, porque el Evangelio, la palabra de Dios, pega en contra de nuestro orgullo, nuestro egoísmo, que son agentes motivadores de nuestras acciones. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice lo siguiente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. ¿Y qué más? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Fue el mismo intento de la serpiente a Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis. Intentó acusar a Dios de prohibitivo, de mezquino, que no quiere nuestra felicidad. Y muchos no vienen al Evangelio porque creen que van a ser personas que se perderá su gozo, su alegría, su capacidad de diversión. Tu juicio los tiene muy lejos de sus vidas. A todos sus adversarios desprecia. Para un hombre corrupto, un hombre de bien, un hombre de moralidad, le es molesto. ¿Por qué el mundo tiene tanto problema con Cristo? Porque Jesús habla de valores, de moralidad, de pureza, de integridad. Las Escrituras claramente nos enseñan en 2 Timoteo 3:12, y también todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a ocurrir? Padecerá
persecución. A todos sus adversarios desprecia, porque para un hombre corrupto, un hombre de integridad, le es un estorbo, le es un problema. Dice el verso 6, dice en su corazón, y esto tiene que ver con su forma de pensar, sus conclusiones. Mira lo que él cree, no seré movido jamás. Porque a veces cuando vemos nosotros que la policía va siguiendo un ladrón, 2 o 3 radiopatrullas, va el helicóptero y ese hombre no se detiene porque de alguna forma él cree, ¿qué cosa? Que va a escapar, que va a lograr quedar libre. Tal vez la media, las películas nos han hecho creer demasiado, pero el instinto del hombre es que cree que hace el mal y que nunca lo van a atrapar. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Esta es una filosofía de vida muy materialista. La vemos hoy en día, todo aquel que niega a Dios y que niega que hay una eternidad, llega a esta conclusión. Si después de esta vida no hay otra, entonces con mi vida hago lo que quiero. En 1 Corintios capítulo 15, verso 32 dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana que moriremos. Fue una frase que utilizó el apóstol Pablo para representar esa actitud que no importa lo que yo hago, total, la vida es una y si me muero después, se acabó todo. Lo que pasa es que tras la muerte viene el destino eterno. ¿Puedes ver las características de los opresores? Su actitud, su accionar. Observa lo que ellos declaran, lo que ellos afirman. Verso 7. ¿Qué dicen ellos? Sus afirmaciones. Hemos visto su actitud, su accionar. ¿Qué dicen? Verso 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Maldición. No pueden hablar palabras de honestidad. Boca de maldición, de engaño. No tienen problema con hablar mentiras y engañar a todo el mundo. De hecho, tienen gran habilidad de persuasión. Lo hacen como con toda naturalidad, porque su corazón es malo y es engañoso. Debajo de su lengua hay vejación. No tienen problemas. La vejación tiene que ver con ese maltrato hacia otras personas. No tienen problema en maltratar a otros. Son groseros, prepotentes, soberbios, porque no sienten temor a nada y a nadie. Debajo de su lengua no simplemente hay vejación, maltrato, sino que también hay maldad. Es un hombre que cuando habla, contamina. ¿Te has fijado que a veces hay personas que sus palabras son tan hiladas, tan finas, que con lo que te dicen, te dejan mal y te dañan? Y uno piensa, ¿cómo yo no tengo esa capacidad para contestarles que tienen esa habilidad para hacerte o hacernos sentir siempre mal? Porque hay maldad en ellos. Es por eso que las Escrituras en Colosenses, capítulo 4, verso 6, nos exhortan así. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Sal era utilizada para preservación, para purificación, para preservar del mal. El creyente no debe reírse con bromas obscenas y hacer de fiesta de esto de todos sus compañeros cosas obscenas. A mí no me gustan los chistes que provienen de la Biblia, que utilizan la Biblia o a Jesús para reírnos. No me gustan, me molestan. El creyente, aquí vemos acá que sus palabras deben ser para edificar, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal purifica, preserva, así las palabras también, pero no las del malvado. Las palabras de un creyente bendicen, ayudan, confortan, pero las palabras de un malvado engañan. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 15, 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mira sus afirmaciones. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. Comienza a observar el malo. Este hombre, si no está ocupado engañando a alguien, está buscando a alguien para engañar. O a quien pegarle. Si no le está dando a uno, es como Jalisco, Zapata, golea. Si no gana, empata, de alguna forma él tiene que salir triunfante. Se siente en acecho acerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Se mueve en lugares poco patrullados, de poco asistencia policial, para preparar su emboscada, para sorprender al inocente
robarle. Sus ojos, míralos, están acechando al desvalido. No sé si tú has visto alguna vez a una de estas personas que son ladrones, ya sea carterero o que amenazan con arma blanca, sus miradas. Siempre están vigilando, mirando quién está descuidado al acecho. Sus ojos están acechando al desvalido. Están siempre buscando al ingenuo, al desvalido para acecharlo. ¿No te parece una historia muy conocida? Es por eso que el salmista dice, estos son los de la tierra. Observa su astucia. Verso 9. Casi lo describe en forma figurada. El salmista utiliza del mundo animal y dice lo siguiente, acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Es una forma gráfica, se ilustra la astucia de los hombres malvados. Están buscando, cazando. Mira el verso 10. Se encogen, viste como los felinos antes de saltar se encogen, se agachan, tiene que ver con técnicas de manipulación y caen en sus fuertes garras muchos desdichados, es decir, lo planean también. ¿Y sabes qué pasa? Como al principio de la pregunta, Señor, ¿por qué? Porque muchas veces pareciera que quedan impunes, que todo les sale bien. Es por eso que las Escrituras nos dicen, ten cuidado, cuando ves prosperar a aquel malo, porque más temprano que tarde, los malos, dice la Escritura, serán consumidos como la grasa de los carneros. Observa el verso 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Tiendo a haber dos cosas acá. En primer lugar, el malo cree que hace la maldad y que nunca lo van a descubrir. Que siempre todo le va a salir bien. De hecho, en toda la serie y en todas las personas que ya tienen una trayectoria en maldad, cada crimen lo perfeccionan un poquito más. Pero tarde o temprano cometen ¿qué? Un error por el cual son atrapados. Pero se creen invencibles. Pero también pienso en las víctimas de estas personas. Una víctima. ¿Cómo piensa una víctima? A veces la víctima dice, Señor, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú en mi dolor? ¿Cómo podemos ayudar a una persona que ha sufrido en esa magnitud un daño? Y que se pregunta, Dios, ¿dónde estabas tú? De hecho, los descendientes del Holocausto, de la persecución de Adolfo Hitler, muchos de esa segunda o tercera generación son ateos. Y ellos preguntan, Dios, ¿no es Israel tu pueblo? ¿Dónde estabas tú? Es que este salmo nos dice la realidad de la maldad del corazón de los hombres. Pero no hemos visto detrás aquel que maquina el engaño. Porque así como este león está al acecho, Satanás también lo está. Observe conmigo en tercer lugar, versos 2 al 16. Ahora vemos el clamor. Hemos visto la confusión del oprimido. Hemos visto las características de los opresores. Veamos ahora el clamor fiel de aquel que confía en Dios. Él pide tres cosas. Señor, actúa. Señor, atiende. Señor, avergüenza a mis enemigos. Mira el verso 12. Señor, actúa. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano. No te olvides del pobre. Llegará el momento en que Dios va a actuar y hará justicia. ¿Lo cree? Amén. No, este mundo no reinará para siempre maldad. Verso 13. Porque desprecia el malo Dios. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? ¿Sabes por qué? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Cree el malo que no va a haber juicio, pero más temprano que tarde lo habrá. Pero usted sabe que tal vez podemos escapar a la justicia humana, al ojo del hombre, pero ante el ojo de Dios, ante los ojos de Dios, jamás. Es por eso que el salmista en su clamor dice, Señor, actúa, levántate, ponte de pie, ejecuta tu juicio. Señor, atiende, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar recompensas con tu mano. Dios dará retribución a los hombres, estos que hacen vejación, estos que hacen maltrato a otros. Dios lo ve. Por eso es que el salmista dice, Señor, actúa, Señor, atiende a nuestro clamor. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. El huérfano es
aquel que no tiene a dónde ir. Recuerda que Dios le dijo a su pueblo, aunque padre y madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá. Es por eso que el huérfano puede clamar a Dios. Dios nos hará justicia, tal vez no como nosotros queremos en nuestro tiempo, pero Dios hará su justicia. Señor, dice el salmista, actúa, atiende, verso 15, 16, avergüenza. Quebranta tú el brazo del inicuo. Esa es la justicia de Dios. Y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguno. Es decir, Señor, que los malos desaparezcan sobre esta tierra. Queridos, Dios dice en su palabra, echa sobre mí tu carga. Echando nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios ve y actuará. Dios oye y va a responder, pero en su tiempo y a su modo. Jehová es el Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Casi el salmista anticipa. Tal vez hoy hay maldad. Y seguirá habiendo maldad. Seguirá en progresión la maldad. Las Escrituras dicen que días mejores no van a venir. De hecho, la humanidad se encamina hacia un tiempo de tribulación, pero un día regirá la paz en esta tierra, la justicia. Dice Isaías capítulo 41, verso 11, leo para ustedes. Isaías 41, verso 11 al 13. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Isaías 41, verso 12 dice así, buscarás a los que te tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Es por eso que el justo puede clamar el clamor del fiel. Señor, actúa. Señor, atiende. Señor, avergüenza a mis enemigos. ¿Sabe por qué puede hacerlo? ¿Sabe por qué hace esta oración David? ¿Por qué debemos hacer esa oración? Porque cuando vamos a Dios debemos confiar. Mira la confianza del creyente fiel. El deseo de los humildes, dice verso 17, oíste. ¿Quién oyó? Dios. El deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces estar atento tu oído. Podemos estar completamente seguros que el Señor oirá el clamor de los humildes, de los afligidos, del necesitado. Me encanta el Salmo 34, 6. Tú lo conoces. Este pobre que hizo, clamó y le oyó Jehová y lo libró. ¿De cuántas? De todas sus angustias. Tal vez no nos saca de todas nuestras angustias, pero en medio de ellas el Señor nos da su gracia para que podamos vivir en forma victoriosa. Dice el verso 18, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre, ¿de quién? De la tierra. ¿Quién es el hombre de la tierra? El malvado, el malo. Esta es una oración pidiendo a Dios justicia. ¿Sabes por qué lo pide el salmista? Porque Dios sabe que el salmista sabe que Dios oye el clamor de los suyos. Su oído está atento y que el justo no sufrirá para siempre. Me hace recordar esa última porción, el hombre de la tierra, a Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice que el Señor envía un juicio por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre esta tierra para probar a los que moran en la tierra. La palabra a los que moran en la tierra no solo se refiere a los habitantes de la tierra, sino que es una expresión para decir terrícolas, aquellos que han hecho de esta tierra su futuro, su vida, y que toda su vida solamente descansa en esta tierra, en sus bienes, y han dejado de un lado a Dios. Tres cosas para reflexionar. Hemos visto en primer lugar la confusión del oprimido, las características de los opresores, el clamor fiel y la confianza del creyente fiel en Dios. Pero para reflexionar tres cosas, vemos la importancia de saber clamar a Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Pero cuando clame, segundo lugar, debe tener confianza.
Porque a veces podemos, Señor, decir, Señor, ayúdame en desesperación. Pero no hay confianza en Dios. Y esta confianza tiene que ver con fe, con depender. Podemos clamar, podemos confiar y con nuestros propios ojos podemos contemplar que Dios hará su justicia. Dios lo ha hecho. Lo he visto en mi vida a lo largo de los años y creo que lo seguirá viendo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, clamando por la intervención divina frente a personas malas, el enemigo. Dios cuida de nosotros. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado y por la oportunidad, Señor, de poder reflexionar en este interesante salmo, donde el salmista, a pesar de que expresa su confusión, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en tiempo de la tribulación? Él afirma que Dios actuará a favor de los suyos, cuidará de los suyos. Gracias te damos, Señor, porque el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Gracias te damos y añade tu bendición a la reflexión en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.